Naciente en Mascaltepec, Estado de México, el 15 de enero de 1948, pero toda mi vida he vivido aquí. Vine aquí un año a desintoxicarme, pero me gustó tanto que ya no quise regresar. El maestro León se me decía, regresa, piénsalo bien, me dijo terminando el primer año. Soy el año escolar y aquí está. Yo me divertía mucho y realmente puedo decir que yo gozaba mucho estando aquí en la escuela. Yo aprendí muchísimo porque íbamos a estas clases que eran para todos sobre el tema de la obra, ¿sí? Teníamos que construir la escenografía, teníamos que pintarla, teníamos que manejar las luces, éramos responsables de todo el funcionamiento como jefes de coro. Fue un trabajo, yo creo que bastante bueno, ¿sí? Te da una seguridad, te da un poder. Yo creo que influyó muchísimo, porque el maestro era un inventor nato. Él no tuvo estudios de algo específico, se empezó a dedicar al teatro por cuestiones que le fueron presentando en la vida, pero el maestro desde que era niño siempre en sus juegos inventaba cosas y cosas. Muchos maestros decían que tenía disposibilidad para la composición, pero al llegar aquí me fascinó, ¿sí? Y no sé, se conjuntaban todas las cosas que a mí me gustaban, porque cuando yo terminé mi prepa decía, ¿a dónde me voy? ¿A hacer pinturas? ¿A dibujar animalitos? No quería yo ser pintora, en eso estaba muy clara. Yo no quería pasarme el tiempo en el caballito, quería hacer otra cosa, pero no sabía qué. Entonces cuando llegué a esta escuela lo descubrí. Entonces todo el mundo considera que los escenógrafos somos destripados porque no pudimos ser actores. No es cierto, sí, aquí ha habido una carrera que ya han egresado bastantes gentes que están en activo. Todos los equipos del Salón de Iluminación los donó Félida. Ese equipo no lo puso el instituto, el gobierno, o sea, eso es de la maestra Félida. Ella donó todo eso. Sí. Tú haces todo. Tienes que construir, saber clavar, pintar, ir a conseguir ropa, saber dónde se vende barato para que se vea tu trabajo lo mejor que se pueda. Entonces, sí es importante que el escenógrafo sepa todo esto, ¿sí? Para poder tener mayor elasticidad en su trabajo. Me paré por primera vez en un foro en marzo del 64 con este director que era Iván García y un grupo de compañeros que pertenecían al grupo de teatro del Mexicano Israelí. Fue mi primera experiencia en un escenario. Tengo una inconsciencia por parte mía porque yo tenía mucho miedo, ¿sí? Mi primera escenografía en un teatro y la primera también al aire libre. Como escenógrafo tienes que andar investigando y inventándose, porque los materiales pues se descubrieron desde hace mucho, ¿sí? Tanto el papel como el trasto de madera, las telas, los acrílicos, pues nosotros llegamos a usarlos más tarde, pero en la escenografía se usan desde 30 y tantos o 40 por ahí así. Entonces no son tanto los materiales como cómo utilizas esos materiales, porque el material también es un lenguaje, ¿sí? En cuanto a mecánicas y tecnologías, pues sería maravilloso. A mí me encantaría hacer cosas que subieran y bajaran, pero la realidad es que nunca hay para eso. Entonces no es tan importante la mecánica, sino la idea, cómo lo expreses, ¿sí? Entonces, sí es importante, sí ayuda, sería lo ideal. Porque lo mismo que con el director se establece una comunicación, ¿sí? También tiene que haber un gusto por el trabajo con los técnicos. Si tú tienes un técnico que le gusta lo que está haciendo, él lo hace con amor, ¿sí? Y le echa los kilos. La primera imagen que viene conmigo es trabajo, es fuerza, es precisión, incluso es naturaleza. A ella le gustaba mucho, parecía que su trabajo era como muy duro, muy estructurado. Sin embargo, ella siempre era amante de la naturaleza y todo lo que ella veía
lo relacionaba, sus trabajos incluso, con cosas de la naturaleza, aunque plásticamente no pareciera, siempre era amante de estar afuera, ¿no? En la naturaleza, no podía estar encerrada. Entonces creo que mis primeras imágenes al hablar de ella justamente es eso, y disciplina. Yo he visto a través de mi carrera participación de plásticos, pero honestamente desconocen las necesidades de espacio habitable, porque la escenografía no es solo la obra plástica, sino que es habitable y observable. Parece que está habitando, ¿sí? Y para el que está observando, al que habita ese espacio. Entonces son formaciones totalmente diferentes, porque si fuera lo contrario, pues nos pasaríamos poniendo las obras, ampliando las obras de todos los maestros creadores de la plástica a través de los siglos. La escenografía no es eso, ¿no? Porque además ni es pintura, ni es fotografía, ni es arquitectura, ni es decoración. Las utiliza todas, las artes plásticas, pero hace un lenguaje muy personal. Tiene sus propias leyes naturales, podríamos decir. Entonces fue un poco ir ganando cada equipo de gente, demostrar que sí sabías, que no estabas pidiendo por puntadas, ¿sí? Sino que había un porqué y sabías cómo se hacía. Una mujer muy fuerte, sí, una mujer muy resistente, una mujer con mucho carácter, con mucha presencia. No necesitaba hablar para imponerse, solamente era que llegara, que te mirara y te congelaba. Iba como electricista y vi a una mujercita muy mandona, fumaba mucho y se desgreñaba porque traía descompuesto su pelo, y eso me llamó la atención. Dije, entre tanto vikingo, hay alguien que grita, que manotea con su cigarro y luego se sienta, se cruza la mano, y es de llamar la atención. Podemos decir que en general tenemos excelentes técnicos, gente que le gusta lo que hace, que le busca, si no sabe, le busca la manera. Y a todos niveles, por ejemplo, pintores realizadores como Felipe Pons, pues ha sido bellísimo, ¿no? Yo recuerdo mis primeras épocas que no tenía dinero, ponía pintura, o todos y cada uno de ellos han participado. Entonces, por un lado es muy importante la comunicación con el director, por otro lado es muy importante que tú te comuniques con tu realizador, porque participan, aportan, de repente corrigen. Era mucho la luz directa y mucho especiales. En directo también. Se parecía a sus escenografías. Era contundente. Sus espacios lumínicos y sus espacios escenográficos eran contundentes. Yo no tengo preferencia por ningún espacio. Creo que es el reto de texto que tengo, porque de la misma manera que se te plantea como escenógrafo, no solo haces, bueno, yo no solo hago para espacio teatral, ¿no? Sino he trabajado, por ejemplo, en cine, planto otra serie de cosas. Y digo, lo plasmamos entre papel y maqueta, pero de repente cobra forma real hasta el día de tu frustración. ¿Cuál es tu frustración? El día del estreno. El bebé ya dejó ser tuyo, te entra como una especie de nostalgia. Irás a ver alguna cosa de mantenimiento, alguna cosa que te llaman, pero tú ya no tienes que ver nada. Bueno, yo creo que no es difícil, y sobre todo en una época, ahora como que es más común. Creo que sí fue una lucha por tener de voz, autoridad, respeto. Pues el agradecerle a la maestra que fue la primera escenógrafa que pone a la mujer en el foro. Porque la tradición de las escuelas era poner siempre a la mujer en el taller, en vestuario, en maquillaje, y ella reclamó el derecho de la mujer para existir en los escenarios. O sea, yo lo que puedo decirle que después de tanto, sí, y gracias. ¿Por qué? Porque nos coloca en un espacio diferente y en un liderazgo que también nos pertenece a nosotras. Porque ese primer día no solo salí, no solo me aceptó, sino yo salí como responsable de hacer el levantamiento y los constructivos del Teatro Orientación. No solo es hacer, sino es también ver, analizar, entender, preguntar por qué, responderse por qué se está poniendo tal cosa, ¿sí? Mi formación en esa época de la escuela, no cambiábamos cada año de maestros. Toda la vida fueron mis maestros, en escenografía el maestro Toño, en taller el maestro Leoncio, en iluminación el maestro Nacho Zúñiga. Las otras clases variaban, pero las que eran base para nosotros eran con el mismo maestro.
Les aprendí mucho, me enseñaron mucho, me enseñaron a ver. Empezando por el maestro Toño. Gobierno de México.